Josué 18-21. Traducción en lenguaje actual. Josué reparte el resto del territorio. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario, donde se reunían con Dios. Pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿Qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado el Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida, para que luego me informen cómo puede repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le han asignado territorios en el sur, y a los descendientes de José, en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué les recomendó: recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe, y yo entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra, y en su informe señalaron las 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué, y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra, dándole su parte a cada tribu. El territorio de la tribu de Benjamín. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte, su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste, por la región montañosa, hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro, al sur de Betel, bajaba hasta Atarotadar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba hacia el sur, desde el lado oeste del cerro, y llegaba a Kiriat Jearim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jearim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoa. Bajaba luego hasta la falda del cerro al norte del valle de Refaim, donde comienza el valle de Ben Hinnom. Seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús, hasta el manantial de En-Rogel. Continuaba después hacia el norte hasta En-Semes, y de allí a Gelilot, que está frente al paso de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Boán hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros que están frente al valle del Jordán. De allí bajaba al valle, pasaba al norte de Bet-Joglá, y terminaba en la bahía donde desemboca el río Jordán, al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Joglá, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara Amoní, Ofni y Geba, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Birot, Mispá, Kefirá, Mosa, Rekem, Irpeel, Taralá, Selá, Elef, Gibea, Kiriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Territorios de la tribu de Simeón. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendía las ciudades de Berseba, Moladá, Seba, Azar-Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabot, Azar-Susá, Bet-Lebaot y Saruén. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de En-Rimón, Eter y Asán, con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorio del que necesitaba, así que le entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. Territorio de la tribu de Zabulón. El tercer territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur, hasta Sarid.
De allí la frontera seguía hacia el oeste hasta Maralá, pasando por Dabeset y el arroyo que está al este de Jocneam. Al este de Sarid, la frontera llegaba hasta Kislot Tabor, de allí seguía a Daberat, y luego subía hasta Jafía. Siguiendo hacia el este, llegaba a Gat-Efer, pasaba por Itacasín, dando luego la vuelta por Nea hasta Rimón. En el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón, y terminaba en el valle de Yefteel. Este territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaban Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. Territorio de la tribu de Isaacar. El cuarto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Comprendía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anarat, Rabit, Kisión, Ebes, Remet, Enganim, Enadá y Bet-Pasés. En el norte, su frontera hacia el este iba desde el monte Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Sahasima y Bet-Semes. Todo este territorio, incluyendo las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecía a la tribu de Isaacar. Territorio de la tribu de Aser. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur, la frontera iba desde la ciudad de Elcat hacia el oeste, incluyendo las ciudades de Alí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. La frontera oeste era el monte Carmelo y Sior Libnat. Al este, la frontera partía de Elcat hacia el norte, hasta Bet-Tagón. Luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón, seguía por el valle de Yefteel hasta Bet-Emek y Neiel. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, terminando en Sidón. De allí giraba hacia Ramá, llegaba hasta el fuerte de Tiro, continuaba por Osá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también a Maalev, a Asib, a Umá, a Afec y a Rehob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. Territorio de la tribu de Neftalí. El sexto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí. La frontera norte iba desde la ciudad de Elef, pasando por el roble cercano a Saanamim, seguía por las ciudades de Adaminekev y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba, por el oeste, hasta la ciudad de Asnot Tabor. Allí giraba al norte y seguía por la frontera de la tribu de Zabulón, hasta la ciudad de Ucot. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste, su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser, y al este, con el río Jordán. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Jase, Kedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal-el, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total había 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado a la tribu de Neftalí. Territorio de la tribu de Dan. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estaol, Ir-Semes, Saalbim, Ayalón, Chetla, Elón, Timnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Jehud, Bené-Berak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, junto con la región frente a Jopé. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde los de Dan perdieron sus tierras, así que fueron al norte y atacaron la ciudad de Lesem. Mataron a toda la gente que allí vivía, y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y la llamaron Dan, en honor de su antepasado. Territorio asignado a Josué. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios le dieron la ciudad que Josué había pedido, es decir, Timnat-Sera, en la región montañosa de la tribu de Efraín. Josué reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de estos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario, en Silo. Y así terminó el reparto de los territorios. Las ciudades de refugio. Después de esto Dios le dijo a Josué: recuérdales a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Ya les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que, sin querer, mate a otra persona,
podrá refugiarse en esas ciudades y así escapar de los parientes del muerto que quieran vengarse. Al llegar a una de estas ciudades, se presentará ante las autoridades que se reúnen a la entrada de la ciudad, y les explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se lo entregarán. Tienen que protegerlo, porque dio muerte a otro por accidente y no porque fueran enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en esa ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad de donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Quedes, en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí; Siquem, en las montañas de la tribu de Efraín; Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá; Béser, de la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este de Jericó, al otro lado del río Jordán; Ramot, de la tribu de Gad, en la región de Galaad; Golán, de la tribu de Manasés, en la región de Basán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas, y también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquier persona que matara a otra sin querer, podía refugiarse allí. De esa manera el pariente más cercano del muerto no podía vengarse, y el que buscó refugio tenía derecho a ser juzgado públicamente. Las ciudades de los levitas. Los israelitas estaban acampando cerca de la ciudad de Silo, en la tierra de Canaán. Un día, los jefes de los grupos familiares de la tribu de Leví fueron a hablar con los jefes de las otras tribus, con Josué y con el sacerdote Eleazar. Les dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que se nos dieran ciudades para que viviéramos en ellas, y también campos de pastoreo para nuestros ganados. Así que, de acuerdo con ese mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de sus ciudades y campos de pastoreo. Primero, se asignaron ciudades al grupo familiar de Quet. A las familias queatitas que descendían del sacerdote Aarón se les asignaron 13 ciudades dentro de los territorios de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros queatitas recibieron 10 ciudades dentro de los territorios de Efraín, Dan y Manasés occidental. El grupo familiar de Gersón recibió 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés oriental. El grupo familiar de Merarí recibió 12 ciudades de las pertenecientes a Rubén, a Gad y a Zabulón. Los israelitas asignaron a los de la tribu de Leví estas ciudades y sus campos de pastoreo por medio de un sorteo, de acuerdo con el mandato que Dios le había dado a Moisés. En el primer sorteo, algunas de las familias queatitas recibieron ciudades en los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá les dieron la ciudad de Arbá, que es Hebrón. Arbá era padre de Anac. También se les entregaron los campos de pastoreo alrededor de la ciudad, pero no así las tierras y aldeas, porque ya se las habían dado a Caleb hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era una de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los descendientes de Leví recibieron las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Jutá y Bet-Semes, junto con sus campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaban dentro de los territorios de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se les asignaron 4 ciudades: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, junto con sus campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes, descendientes de Aarón, se les entregaron 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias queatitas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de la tribu de Efraín. Una de ellas, Siquem, estaba en las montañas y era una ciudad de refugio. Las otras 3 eran Weser, Kibsaim y Bet-Orón. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: Elteque, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. Del territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades, Taanac y Gat-Rimón. En total estas familias queatitas recibieron 10 ciudades, cada una con sus propios campos de pastoreo. A las familias del grupo familiar de Gersón, descendiente de Leví, se les asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés oriental. En la región de Basán recibieron Biterá y Golán, que era una ciudad de refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quisión, Taberat, Jarmut y Enganim. Del territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcat y Rehob.
Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades, Amotor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias del grupo familiar de Gersón recibieron 13 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Al resto de los descendientes de Leví, es decir, al grupo familiar de Merarí, se les asignaron 4 ciudades en el territorio de la tribu de Zabulón, Jocneam, Carta, Dimna y Naalal. Del territorio de la tribu de Rubén se les asignaron otras 4 ciudades, Beser, Jas, Cademot y Mefaat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades, Maanaim, Esbón, Jazer y Ramot, en la región de Galaad, que era ciudad de refugio. En total el grupo familiar de Merarí recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro del territorio israelita, los de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Dios cumple sus promesas. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz, y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos, y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas, no dejó de cumplir ninguna de ellas.